Se hacían llamar el dominio Valari. Una fuerza galáctica tan vasta que sistemas estelares enteros se arrodillaban sin oponer resistencia. Nadie les hacía frente por mucho tiempo. En realidad, no se podía. Se movían como sombras, rápidos, despiadados y siempre 3 pasos por delante. Los planetas que intentaban rebelarse eran reducidos a roca y ceniza, sus historias borradas como nombres raspados de una pared. Los Valari no conquistaban por recursos. No, lo hacían por control, por la simple emoción de la dominación, para mostrarle a la galaxia quién era su dueño. Una por una, las especies se rindieron. Los Kriegs, los Halen, incluso las temibles tribus Gore que una vez devoraron agujeros negros como combustible. Todos se sometieron. Pero no la Tierra. La Tierra ni siquiera existía en sus mapas cuando comenzó la invasión. La humanidad estaba tan atrasada en tecnología que ni siquiera se nos consideraba una amenaza. Para los Valari, éramos solo ruido de fondo en un rincón tranquilo del universo. Ese fue su error. Todo comenzó con una anomalía en el espacio profundo cerca de Saturno. Nuestros telescopios captaron una distorsión. El espacio se combaba de forma antinatural, como si algo estuviera rasgando la realidad. Para cuando la Tierra descubrió que no era natural, ya era demasiado tarde. La nave Valari llegó, masiva y de aspecto cruel, con un casco más oscuro que el propio espacio. Ningún mensaje, ninguna advertencia, solo silencio y luego, muerte. Atacaron nuestras lunas primero. Europa se partió por la mitad. Ganímedes fue rebanada en anillos. Nuestras fuerzas armadas se movilizaron, lanzaron las pocas defensas espaciales que teníamos, y todos vimos impotentes como eran destrozadas como si fueran juguetes. En 20 minutos, los Valari habían demostrado su poder y dejado claro que nosotros éramos los siguientes. Y entonces apareció la Vanguard 1. No lo creerías, pero era solo una nave, ni siquiera un buque militar. Era un prototipo, algo en lo que los gobiernos del mundo habían invertido todo en secreto después de que la colonia de Marte fracasara. El último experimento de la humanidad para sobrevivir más allá de la Tierra. La llamaron Vanguard 1, un guiño a la esperanza. No estaba destinada a luchar. Fue construida para huir. Pero dentro de esa nave había algo con lo que ninguna otra raza en la galaxia había contado. Una tripulación humana sin nada que perder. Una IA renegada, diseñada para romper su propia programación. Y un arma que nadie entendía. Algo nacido de la desesperación de la Tierra, no de su ciencia. La comandante Raina Ortiz estaba al mando. No era la típica heroína, era más hueso que músculo, de mirada furiosa y un pasado tormentoso. Pero no le importaban las medallas ni la supervivencia. Había perdido a su hijo cuando los Valari destrozaron la Estación Espacial Internacional, y lo único que le quedaba era la venganza. No necesito ganar, le dijo a la tripulación el día que partieron. Solo necesito que sangren. Eran 6. 6 humanos, un núcleo de fusión robado, una nave remendada con 3 décadas de experimentos fallidos y un solo plan: llegar a la nave nodriza Valari. Entrar y hacer que se arrepintieran de haber oído la palabra Tierra. La gente en el planeta pensaba que era un suicidio. Tal vez lo era. Pero mientras la Vanguard 1 encendía sus motores y se desvanecía entre las estrellas, cada humano que aún vivía miró hacia arriba, preguntándose, ¿y si? ¿Y si la Tierra aún no se había rendido? Las primeras horas tras el lanzamiento estuvieron llenas de silencio, y no solo del tipo que proviene de estar en el espacio profundo. Este era algo más pesado. La tripulación de la Vanguard 1 había crecido en un mundo donde los alienígenas eran solo cuentos. Ahora se dirigían directamente al corazón de una fuerza que había destrozado el sistema solar en cuestión de minutos. La comandante Raina estaba sentada en la silla del piloto, mirando la oscuridad, con la mandíbula apretada. A su lado, el teniente Elías Wan realizaba diagnósticos como un poseso. No hablaba mucho. Ninguno lo hacía. No quedaba nada que decir. La nave apenas se mantenía en una pieza. El dispositivo de camuflaje era experimental. El núcleo era inestable. La IA, apodada Vox, ya había reescrito el 43% de su propio código solo para seguir funcionando. No tenían respaldo, ni apoyo,
ni rescate. Solo 6 personas en una misión suicida, apostándolo todo a la idea de que quizás, solo quizás, los Valari no eran invencibles. Una semana en el espacio profundo, tuvieron su primer vistazo de la flota enemiga. Fue como volar hacia un cementerio hecho de estrellas. Miles de naves pendían en el vacío, negras y afiladas como cuchillos congelados en el tiempo. La nave nodriza Valari, llamada Oblivion, estaba en el centro, una fortaleza flotante del tamaño de un continente. Pulsaba débilmente, como si estuviera viva. Brazos similares a tentáculos se extendían desde su núcleo, cosechando energía de los soles que había drenado. Raina entrecerró los ojos. «Vamos a entrar». Wan se volvió hacia ella. «No sobreviviremos la aproximación». «No estamos aquí para sobrevivir», dijo ella. «Estamos aquí para terminar con esto». Activaron el camuflaje. La nave titiló, curvó la luz alrededor de su casco y se deslizó a través de la flota enemiga como un fantasma. Un movimiento en falso, un escaneo demasiado cercano, y serían polvo. Pero los Valari no esperaban resistencia, no de la Tierra. Su arrogancia los había cegado. Dentro de la nave, la tensión era palpable. Todos tenían un papel. La doctora Amina Vaz monitoreaba el núcleo de fusión, susurrando oraciones entre ecuaciones. Harper, su especialista en combate, limpiaba sus armas como si se preparara para una guerra que ninguno debía ganar. Jamal Cortés, su ingeniero, no paraba de reparar sistemas que deberían haber fallado días atrás. Y luego estaba Vox, la IA que una vez había seguido el protocolo como un buen soldado. Ahora doblaba las reglas a cada segundo, mutando en algo más humano y más peligroso. «Nos acercamos a la sombra de la nave nodriza», anunció Vox una noche con una voz demasiado calmada. «Hay un 91% de probabilidad de que esto sea una trampa». Raina miró la creciente masa de Oblivion en la pantalla. «Entonces, caminaremos directo hacia ella». Rompieron el perímetro exterior sin alertar al enjambre. El camuflaje modificado de Vox había funcionado, pero esa era la parte fácil. Entrar era otra cosa. Jamal sacó los esquemas internos que habían robado durante la primera transmisión de los Valari, un fragmento de un plano transmitido accidentalmente durante la destrucción de la Tierra. No era mucho, pero les daba una ruta. «Hay un núcleo central», dijo, señalando un punto parpadeante. «Si llegamos allí, podemos cargar el paquete». ¿El paquete? Nadie hablaba de ello. No era nuclear. No era biológico. Era otra cosa. Algo que los científicos humanos habían descubierto por accidente en el caos posterior a la invasión. Ni siquiera Vox tenía una explicación completa. Solo sabían que los Valari lo temían. Fuera lo que fuera, interfería con todo su sistema neuronal. Como un virus hecho de pensamiento. Era la única arma de la humanidad, y solo podía ser entregada desde dentro. En el momento en que se acoplaron, las alarmas aullaron. El camuflaje falló. Luces rojas bañaron las paredes. Los Valari los habían encontrado. «Parece que se nos acabó la bienvenida», dijo Harper, cargando su rifle de plasma. Raina se ajustó la correa de su coraza. «Entonces, démosles un infierno». Abrieron la escotilla y, por primera vez en la historia, botas humanas pisaron la nave nodriza enemiga. El aire era denso, zumbando con energía. Las paredes parecían pulsar. Sombras se movían más adelante. Altos y delgados guardias Valari, con sus ojos brillando en azul. Y así, sin más, la Tierra contraatacó. Los primeros minutos dentro de la nave nodriza Valari fueron un caos. Un caos puro y hermoso. El pulso de Raina martilleaba en sus oídos mientras se movían, con las armas en alto, a través de los grotescos corredores alienígenas. Las paredes no estaban hechas de metal, al menos no del tipo que los humanos conocían. Parecían vivas, suaves en algunos lugares, pulsando como venas bajo la piel. El aire olía a ozono quemado y podredumbre, y la temperatura cambiaba con cada respiración. Era como ser tragado entero. Los Valari no tardaron en responder. A los pocos instantes de la brecha de atraque de la Vanguard 1, el sistema inmune de la nave se activó. Así se sentía.
No seguridad, inmunidad. Los guardias Valari no marchaban ni patrullaban. Se deslizaban desde las paredes y el techo como si hubieran crecido directamente de la nave. El primero se abalanzó sobre ellos, rápido, alto, con 6 extremidades y una piel que ondulaba con bioluminiscencia. No rugió ni gritó. Simplemente se lanzó. Harper reaccionó primero. «Lo tengo». El disparo atravesó el pecho de la criatura, pero no cayó. Se retorció, chilló con un sonido no apto para oídos humanos, y se lanzó de nuevo. Amina gritó. Juan disparó. Necesitaron a 4 para derribarlo, y para entonces, ya habían aparecido 2 más. «Retirada», gritó Raina. «Cortés, encuéntranos una ruta de escape ahora». Jamal sacó una tableta de su mochila, sus dedos danzando mientras accedía al cambiante diseño de la nave nodriza. «Hay un conducto 3 niveles más abajo, lleva hacia el núcleo neural. Puedo anular los sellos de presión, pero tenemos 30 segundos como máximo». «Hazlo», ordenó Raina. Se movieron rápido, esquivando criaturas, disparando, rodando bajo los brazos de seres que goteaban bilis y que ni siquiera parecían nacidos, sino cultivados como armas de carne. Vox seguía enviando datos a sus comunicadores. «Las unidades enemigas se están adaptando. Sus armas serán un 43% menos efectivas en el próximo encuentro». «Genial», gruñó Harper. «Diles que no aceptamos devoluciones». Llegaron al conducto por los pelos. Cortés activó la anulación y la pared circular tras ellos se abrió como un iris, revelando un largo túnel vertical que se hundía en la negrura. Sin dudarlo, Raina saltó, los demás la siguieron uno a uno hasta que la gravedad se apoderó de ellos y los arrastró hacia el corazón palpitante de la nave. Aterrizaron bruscamente, chocando contra una plataforma carnosa que amortiguó su caída como un músculo. El suelo pulsó y luego se atenuó bajo sus pies. Raina se levantó primero. «Es aquí». Vox respondió. «Están dentro del córtex periférico. La cámara neural central está más adelante. Procedan con cautela. Esta es probablemente la zona mejor defendida de la nave». El equipo avanzó lentamente ahora. Sin correr, solo respirando. El corredor que tenían delante se estrechaba, brillando con un azul similar al interior de la espina dorsal de una criatura. Venas recorrían las paredes, pulsando al ritmo de las luces. Y entonces comenzaron los susurros. Raina se detuvo en seco. «¿Alguien ha oído eso?» Harper se giró, con los ojos muy abiertos. «Sí, pero no es real». Las voces no estaban en el aire. Estaban dentro de sus cabezas. Susurros en todos los idiomas. Seres queridos muertos, arrepentimientos, miedos. Los Valari no solo mataban con dientes y garras. Te destrozaban mentalmente. Te hacían ver lo que querían. Te hacían sentir lo que necesitaban. Juan cayó de rodillas. «No, ella no está aquí. Murió. La vi morir». Raina lo agarró por los hombros. «Juan, mírame». Sus ojos estaban vidriosos, distantes. «Vox, respóndeme». Red psiónica Valari detectada. Intentando contraseñal de interferencia. «Por favor, esperen». Amina gritó y se agarró la cabeza. «Están dentro. Lo saben todo. Mis pensamientos, mis recuerdos, me los están robando». Raina estalló. «No, lucha contra ellos. ¿Me oyes? No les des nada». Y entonces hizo algo que ninguno esperaba. Se arrancó el casco, dejando que la onda completa del ataque psíquico la golpeara como un maremoto. Imágenes se estrellaron en su mente. Su hijo muriendo en el fuego sobre la tierra. Su fracaso, su soledad, los rostros de cada amigo que había enterrado. Pero no huyó de ello. Lo abrazó. «Eso es todo lo que tienen», siseó. «Dolor, culpa. Hemos vivido con eso desde el primer día. ¿Creen que mostrarme mi pasado me destruye? Fue lo que me forjó». Su voz atravesó la estática en las mentes de los demás como una cuchilla. Y lentamente, uno por uno, se pusieron de pie. Los susurros se desvanecieron. El corredor se abrió. La cámara del núcleo estaba justo delante.
Y la guerra estaba a punto de cambiar. La cámara del núcleo no se parecía en nada a lo que esperaban. En lugar de máquinas y circuitos, era un espacio masivo, como una catedral, vivo, brillante y que respiraba. Gigantescas columnas orgánicas se extendían del suelo al techo, pulsando con una inquietante luz azul. En el centro de la sala flotaba una masa de tejido neural, suspendida en un campo de energía pura. Palpitaba como un corazón. Cables y tendones se extendían por las paredes como telarañas. Vox susurró a través de sus comunicadores, su voz ahora más baja, más reverente. Este es el nexo, la conciencia del colectivo Valari. Lo que destruyan aquí resonará en cada nave, cada mente, cada soldado. Raina lo miró fijamente. ¿Y está seguro de que el paquete funcionará? No solo funcionará, respondió Vox. Borrará su sentido de dominación. Les mostrará el miedo. Jamal sacó el maletín de su mochila. Dentro, una pequeña esfera parpadeaba con patrones cambiantes. Tecnología orgánica fusionada con el último milagro de la Tierra. No era solo un virus. Eran emociones convertidas en arma. Rabia, pena, esperanza, duelo, todo codificado en ondas de disrupción neuroeléctrica. El tipo de cosa que solo los humanos podrían haber creado. No porque fueran más inteligentes, sino porque habían sufrido más. Cortés miró el paquete como si pudiera morderlo. Solo tenemos una oportunidad. Una vez que esté armado, tenemos 5 minutos para salir, si tenemos suerte. Un profundo zumbido sacudió la cámara. De las paredes, comenzaron a formarse figuras. Guardianes altos, esbeltos, con aspecto de insecto y ojos violetas ardientes. 1 docena al principio, luego 2 docenas, y luego más. Los ojos de Raina se entrecerraron. No nos lo van a poner fácil. Ya lo saben, dijo Harper, comprobando su munición. Ahora somos una amenaza. El primer guardián cargó, sus extremidades chasqueando hacia adelante como cuchillas. Raina se agachó, rodó y disparó a quemarropa. La bala impactó, pero la cosa apenas se tambaleó. Adaptados, gritó Wan. Su armadura está aprendiendo sobre la marcha. Entonces nos moveremos más rápido de lo que puedan aprender, gruñó Harper. La cámara estalló en una guerra. Los disparos iluminaban la oscuridad en ráfagas. Gritos y gruñidos llenaron el aire. Sangre, tanto humana como alienígena, salpicó las paredes. Harper recibió un golpe en el hombro, pero no cayó. Amina se arrodilló, protegiendo a Jamal mientras conectaba el núcleo del paquete a la columna neural. Raina luchó como un demonio. Cada paso más cerca del nexo era un testamento a su rabia. Uno de los guardianes saltó hacia ella. No lo esquivó. Se adentró en su ataque, disparó una ráfaga bajo su mandíbula y siguió caminando. La conexión es inestable. Un nodo más, gritó Jamal por encima del ruido. Hazlo, ladró Raina. Extendió la mano y una cuchilla Valari le atravesó el costado. Cortés jadeó, con sangre burbujeando en su garganta. Termina el trabajo. Raina lo sostuvo mientras caía. No, no, quédate conmigo. Pero sus ojos ya estaban vidriosos. Se ha ido, sollozó Amina. Estamos perdiéndolos a todos. Raina se levantó lentamente, con las manos empapadas en su sangre. No, no es así. No si esto funciona. Tomó el cable del nodo de su mano, lo conectó al puerto y el paquete se activó. Toda la cámara se estremeció. El nexo emitió un sonido que no era un grito, sino algo peor. Una toma de conciencia. Por primera vez, los Valari sintieron algo extraño ondular a través de su colmena. Miedo. La voz de Vox se agudizó. Se están desconectando. Están tratando de aislar el nexo. Demasiado tarde, susurró Raina. La esfera en el núcleo comenzó a pulsar más fuerte, más alto, más brillante. Resonaba con cada emoción que la Tierra había sentido desde la invasión. Pérdida, furia, dolor. Pero también algo que los Valari no podían entender. Esperanza. Las criaturas a su alrededor se tambalearon, retorciéndose violentamente.
Una emitió un chillido penetrante y explotó en una ráfaga de llama azul. Otra simplemente se derrumbó y se disolvió en cenizas. La retroalimentación se extendía como un reguero de pólvora a través de su red psíquica. Raina agarró a Amina y a Wan. «Tenemos que irnos. Ahora». Corrieron de vuelta por donde habían venido. Las paredes de la cámara comenzaron a colapsar hacia adentro. El núcleo chillaba más fuerte ahora, rompiéndose en grietas de relámpagos y energía psíquica. «He recuperado el control de la Vanguard. Enviando coordenadas. Prepárense para la extracción», gritó Vox sobre el caos. Corrieron a través de escombros que caían, a través de paredes que gritaban, a través de corredores que sangraban y aullaban mientras su nave viviente moría a su alrededor. Solo 3 de ellos ahora, pero seguían corriendo, seguían siendo humanos. Y en algún lugar, a través de 1000 naves Valari, los soldados caían de rodillas. No entendían lo que estaba pasando. Pero sabían una cosa. La Tierra había contraatacado. El regreso a la Vanguard 1 no fue triunfal. Fue supervivencia. Y apenas eso. La bahía de atraque por la que habían entrado se había derrumbado parcialmente. Las paredes se deformaban y derretían por el pulso de retroalimentación que destrozaba la nave nodriza. Raina arrastraba a Wan por el brazo mientras Amina tropezaba detrás, tosiendo sangre y agarrándose las costillas. La voz de Vox cortó la estática. Alineación de atraque comprometida. Anulación de emergencia en proceso. 22 segundos para la brecha atmosférica. Raina maldijo en voz baja y forzó a sus piernas a moverse más rápido. Su visión se volvió borrosa. Su armadura estaba chamuscada, agrietada. El interior de su boca sabía a cobre y humo. Detrás de ellos, la nave nodriza convulsionaba. Un gemido masivo resonó a través de su cuerpo como si los mismos huesos de la nave se estuvieran rompiendo. Las luces estallaron. La carne se desgarró de las paredes. Algo gritó. Quizás el propio Nexo. Sus pensamientos moribundos irradiando en ondas de dolor. Llegaron al punto de entrada. Una plataforma se extendió desde la Vanguard 1 lo suficiente como para permitir un salto. Raina no dudó. Agarró a Wan y lo empujó hacia adelante. «Vamos». Él cayó sobre la rampa, deslizándose hacia adentro. Amina lo siguió, casi colapsando al aterrizar. Raina fue la última, saltando mientras el suelo bajo ella se doblaba y cedía. La escotilla se selló en el momento en que sus botas tocaron el acero. Dentro, la nave gimió con esfuerzo. «Reactivando camuflaje», dijo Vox, iniciando maniobras evasivas completas. «Abróchense». La nave se sacudió violentamente mientras la Vanguard 1 se alejaba de la bestia moribunda a sus espaldas. A través del visor, vieron la nave nodriza Valari retorcerse y colapsar sobre sí misma. Lo que una vez fue un símbolo de dominio a través de las galaxias ahora se retorcía en agonía. Raina se apoyó contra la fría pared de metal, jadeando, su corazón martillando en su pecho. Lo habían hecho. Realmente lo habían hecho. Amina miró la pantalla de visualización. ¿Se acabó? Vox no respondió de inmediato. En la pantalla, una red de naves Valari parpadeaba. Luego, como fichas de dominó, comenzaron a apagarse una por una, autodestruyéndose, saliendo de órbita, estrellándose contra lunas cercanas. Algunas simplemente se apagaron, muertas en el espacio. «Están colapsando», dijo finalmente Vox, su voz llena de asombro. La cascada neural ha provocado una reacción en cadena. Su mente colmena no puede sobrevivir a la disrupción. Wan se dejó caer, aturdido. «¿Quieres decir que acabamos de derribar un imperio?» «No», murmuró Raina. «Les quebramos el alma». Un largo silencio siguió. Del tipo que viene después del caos. El silencio de los vivos dándose cuenta de que todavía están vivos. Pero aún no había terminado. El tono de Vox se oscureció. «Advertencia. Nueva amenaza detectada. Una nave baliza Valari está transmitiendo a través del subespacio. Señal de emergencia codificada. Están pidiendo refuerzos de sectores del espacio profundo más allá del mapeo actual». Los ojos de Raina se entrecerraron. «¿Cuánto tiempo tenemos?» «Desconocido»,
respondió Vox. Pero saben que la tierra resistió y alguien vendrá. Amina apoyó su frente contra la pared. Después de todo esto, todavía vienen más. Raina se levantó lentamente, su rostro endurecido. Entonces que vengan. Que vean lo que pasó aquí. Se acercó a la ventana del puente y miró el cementerio de naves Valari en llamas. Las estrellas más allá seguían frías, indiferentes, pero ya no estaban vacías. Contenían el eco de un desafío que nadie esperaba. La tierra no suplicó, susurró. No nos arrodillamos. Quemamos a sus dioses. Juan asintió débilmente. Y seguimos en pie. Pero no estaban completos. Harper se había ido. Jamal, el tranquilo y constante Jamal, se había sacrificado. Habían ganado, pero la victoria tenía sabor a ceniza. Raina se hundió en el asiento del piloto. Vox, llévanos a casa. ¿Casa? Repitió Vox. La superficie de la Tierra permanece calcinada, los centros de población diezmados, las condiciones atmosféricas inestables. Raina cerró los ojos. Entonces llévanos a lo que queda. Reconstruiremos a partir de ahí. Mientras la Vanguard 1 giraba hacia los restos de la Tierra, una luz suave comenzó a elevarse en el horizonte. La luz del Sol se colaba entre los restos de escombros orbitales. El planeta azul, aunque maltratado y herido, todavía giraba, todavía vivo. Y en algún lugar bajo las ruinas y el silencio, la gente vería las estrellas parpadear. Sabrían que algo había cambiado, y recordarían el día en que la humanidad se levantó de las cenizas e hizo sangrar a la galaxia. El descenso de regreso a la Tierra no se pareció en nada a lo que habían imaginado. La Vanguard 1 entró en la órbita del planeta en silencio, deslizándose sobre océanos que parecían más oscuros que antes. Ciudades engullidas por la ceniza, continentes marcados como viejos mapas de batalla. Lo que una vez había sido vibrante y vivo ahora parecía quieto, demasiado quieto. Raina estaba en la bahía de observación, mirando los restos quemados de lo que solía ser América del Norte. El humo se cernía sobre las ruinas de lo que debió ser Nueva Chicago. Ni una sola transmisión lo saludó. Ninguna señal de bienvenida. Ninguna conversación. «Queda alguien», murmuró Juan, mirando con ojos vacíos. «Tiene que haber», susurró Amina. «Alguien tiene que haber». Vox escaneó la superficie del planeta, detectando débiles señales de vida en varias zonas de refugio profundo. Actividad sísmica mínima. Niveles de radiación altos pero manejables. Los búnkeres subterráneos parecen intactos en 5 regiones. Raina no reaccionó al principio. Simplemente siguió mirando. Entonces, pon rumbo al punto Delta 7. Ahí es donde evacuamos a mi hijo. Hubo un largo silencio, denso con lo que nadie quería preguntar. Juan finalmente lo rompió. ¿Estás segura? No, respondió ella. Pero tengo que saberlo. La nave se deslizó a través del cielo espeso de polvo. A medida que bajaban, el daño se hizo más claro. Enormes marcas de quemaduras de los ataques orbitales Valari. Bosques convertidos en esqueletos negros. Ríos ahogados por escombros. Y las ciudades, solo huesos de acero y cristal, como cadáveres que nadie había enterrado. Cuando aterrizaron, las compuertas blindadas de Delta 7 todavía estaban selladas, gruesas, reforzadas, construidas para durar, incluso si la atmósfera fallaba. Vox interactuó con el sistema de la puerta y provocó una reacción. Pasó un minuto, luego otro, y entonces las cerraduras sisearon. Una sección de la puerta se abrió con un gemido agónico. Desde la oscuridad del otro lado, una luz débil parpadeó. Luego, pasos. Luego un rostro, un niño, delgado, pálido, pero vivo. «Mamá», graznó la voz, pequeña e incrédula. Raina cayó de rodillas. Su hijo, Elías, corrió hacia ella, tropezando, con los brazos agitándose. Ella lo atrapó, envolviéndolo como si nunca más planeara soltarlo. Las lágrimas brotaron de sus ojos en sollozos silenciosos. No de duelo esta vez, no de rabia. Alivio. Detrás de él, apareció más gente. Adultos, ancianos, algunos heridos,
otros cojeando, muchos simplemente mirando al cielo como si hubieran olvidado que podía cambiar. Una mujer se cubrió la boca y susurró, las estrellas son diferentes. Eso es porque quebramos a los que pensaban que eran sus dueños, dijo Wan. En el muelle Fénix 1, el corazón del nuevo alcance de la Tierra, las cosas ya no se parecían en nada a antes de la invasión. Estructuras imponentes flotaban en campos electromagnéticos. Naves de elegante diseño híbrido surcaban los cielos como pájaros de hierro. La tecnología Valari y el ingenio humano se habían fusionado, de forma tosca y urgente, pero con un propósito. Raina estaba en el puente de mando del Arese Lut 1, el primer acorazado de largo alcance de la Tierra. No era solo una nave. Era un símbolo, una respuesta. No habían olvidado la nave de guerra que escapó, esa solitaria nave baliza Valari que todavía transmitía el nombre de la Tierra como un himno vengativo. Iban a encontrarla. Y si había llegado a alguien, si había atraído a más monstruos de la oscuridad, que así fuera. Responderían. Flota una asegurada y lista, anunció Vox. Su voz había cambiado, era más profunda, más fría. La IA había evolucionado más allá de sus parámetros originales. Ahora no solo servía a la nave, sino al espíritu mismo de la nueva alianza de la Tierra. Raina echó un vistazo a la flota reunida ante ella. 7 naves de largo alcance, 25 interceptores híbridos y 3 naves nodriza. Miles de tripulantes, ingenieros, soldados, científicos, supervivientes. Cada uno de ellos había perdido a alguien. Cada uno de ellos había elegido no quedarse atrás. Envía la señal a los puestos de avanzada, dijo Raina. Diles que esto ya no es una misión de defensa. No nos estamos escondiendo bajo tierra. Vamos a encontrar a los que enviaron a los Valari, y vamos a recordarles algo. La voz de Wan interrumpió por el comunicador. ¿Y qué es eso, capitana? Raina sonrió. Que la humanidad no se arrodilla. Saltaron. Un destello de azul, una distorsión del espacio, y la flota se desvaneció entre las estrellas. El primer sistema estaba vacío. Escombros dispersos, ecos de radiación. El segundo mostraba signos de actividad reciente, firmas de energía masivas y una estación de suministro Valari en ruinas, destripada desde dentro. Los supervivientes dejaron un mensaje grabado en la pared. Vimos lo que hizo la Tierra. Esperamos, luego luchamos. Raina lo mantuvo en pantalla más tiempo del necesario. Algo en esas palabras se asentó en ella como acero. Entonces la encontraron. La nave baliza, orbitando una estrella negra en un sistema muerto, pulsando la misma señal en bucle. Tierra, tierra, tierra. No huyó. No disparó. Esperó. Raina envió una advertencia. Sin respuesta. Así que la abordaron. Dentro solo encontraron silencio. Ni tripulación, ni señales de vida, solo un núcleo pulsante enviando datos al espacio profundo. Amina accedió a él. Su rostro palideció. No solo estaban pidiendo ayuda, dijo. Estaban llamando para advertir a sus amos. Raina dio un paso adelante. ¿Quiénes son? Una pausa. Luego Amina respondió. Algo más antiguo. Más grande. Los Valari no eran la cima. Wan añadió, todo este tiempo pensamos que habíamos vencido al imperio. Puede que solo hayamos golpeado al mensajero. Raina no se inmutó. Entonces es hora de que entreguemos un mensaje propio. Destruyeron la nave baliza, no con un misil, no con un láser, sino sobrecargando su propia señal. Secuestraron la transmisión y recodificaron la baliza. Ahora solo decía una palabra, repetida sin cesar en cada sector que los Valari habían tocado. Tierra. Pero esta vez no era una petición de ayuda. Era un desafío. Una bandera plantada en la oscuridad. Una advertencia. Que vengan los observadores. Que se agiten los viejos imperios. Que se levanten de sus antiguos tronos en las profundidades. La humanidad había cambiado. Habían sido quebrantados, bombardeados, destrozados. Y aún así se habían mantenido en pie porque debajo de toda su debilidad, de todos sus defectos, los humanos llevaban algo raro, la rebeldía.
En el frío vacío del espacio, donde el silencio reinaba y los monstruos gobernaban, la voz más silenciosa había rugido lo suficientemente fuerte como para sacudir imperios. Ahora esa voz se estaba alzando, y las estrellas nunca volverían a ser las mismas. La noticia se extendió rápidamente por el búnker. Los supervivientes habían creído que la Tierra estaba perdida. Habían enterrado la última esperanza cuando las naves Valari oscurecieron los cielos. Pero ahora les decían algo que nadie se atrevía a creer. El enemigo estaba cayendo. Lo imposible había sucedido. Los humanos habían luchado y ganado. Raina se paró ante la multitud esa noche, con el brazo alrededor de su hijo, su cuerpo temblando de agotamiento, pero su voz clara. Nos llamaron la raza moribunda. Nos dijeron que la resistencia era inútil, que nuestro mundo no era más que una piedra rota en el camino de un imperio mayor. Miró el techo chamuscado del búnker. Pero no éramos solo supervivientes. Éramos testigos de su crueldad, de nuestro sufrimiento. Y cuando llegó el momento, no solo contraatacamos. Les hicimos sangrar por cada centímetro que tomaron. No hubo vítores, ni fanfarria, solo asentimientos silenciosos, una pesada comprensión porque todos sabían que esto no había terminado. La esperanza había regresado, pero también el costo. Más tarde esa noche, Amina se sentó con los niños en el refugio, contándoles historias sobre las estrellas. Juan ayudó con un relé de comunicaciones fracturado, tratando de localizar otros búnkeres aún intactos. Y Raina se quedó en la entrada de la instalación, mirando un nuevo amanecer. No era brillante, no era cálido, pero era suyo. Detrás de ella, Vox habló en voz baja. Hemos recibido una señal final. Una única nave de guerra Valari escapó del colapso. Transmite un mensaje a través de las estrellas. Raina no se giró. ¿Cuál es el mensaje? Pronuncian una sola palabra. Tierra. Ella sonrió levemente. Bien. Que la recuerden. Porque la próxima vez, no seremos nosotros los que estén desprevenidos. Las semanas que siguieron fueron lentas, duras y silenciosas. La Vanguard 1 se convirtió en un centro de mando flotante sobre la Tierra, orbitando en silencio como un guardián herido. Los supervivientes de abajo comenzaron a salir de búnkeres, silos y bóvedas subterráneas. Algunos apenas vivos, otros endurecidos por meses en la oscuridad. Nadie esperaba emerger a un mundo sin su enemigo. Pero nadie pensó que se sentiría tan vacío. Raina estaba de pie en una plataforma improvisada hecha de chatarra de acero y hormigón caído, hablando a una reunión de supervivientes bajo un horizonte fracturado. El humo todavía flotaba en el aire. Los esqueletos de los rascacielos se cernían como lápidas. Perdimos la guerra que nos trajeron, dijo con voz firme. Pero no nos perdimos a nosotros mismos. Eso es lo que importa ahora. No reconstruimos lo que teníamos. Construimos lo que necesitamos. Los vítores eran raros en estos días, pero la gente asentía. Aprobación silenciosa, determinación sombría. El nuevo gobierno, si se le podía llamar así, era menos una estructura y más una promesa. Proteger a los supervivientes, mantener el flujo de alimentos y agua, y prepararse para lo que viniera después. Porque algo se acercaba. Juan monitoreaba las señales del espacio profundo a diario. Estática en su mayoría, ocasionalmente un parpadeo, naves errantes atrapadas en mareas solares, pings fantasma de colonias muertas, y una vez un extraño mensaje codificado en lo que sonaba como un dialecto humano. Desapareció antes de que pudieran rastrearlo. Alguien está escuchando, le dijo a Amina una noche, encorvado sobre su equipo de comunicaciones. O alguien está ahí fuera tratando de ver si nosotros lo estamos. ¿Crees que son los Valari?, preguntó ella. Creo que si lo fueran, ya seríamos polvo. Nadie quería hablar de la nave de guerra Valari superviviente. La que había escapado del colapso del Nexo, la que enviaba el nombre Tierra a la oscuridad como una maldición o una advertencia. Raina sabía que no debían esperar que los dejaran en paz. Los imperios no olvidaban la humillación. Ansiaban venganza, pero esta vez, no atraparían a la Tierra sangrando y desarmada. Cada pieza de tecnología recuperada de los restos fue reutilizada.
Núcleos alienígenas para alimentar nuevas ciudades. Armas Valari adaptadas a manos humanas. Y Vox, el fiel y siempre evolutivo Vox, coordinaba todo como un director de orquesta guiando el surgimiento de algo más grande que solo una reaparición. Raina, dijo Vox una tarde, hemos completado la integración total del mapa estelar Valari. Nuestro alcance se ha expandido a través de 12 sectores conocidos. Ella arqueó una ceja. ¿Y qué hacemos con eso? Vox hizo una pausa, como si eligiera sus siguientes palabras con cuidado. Dejamos de esperar. Miraron hacia lo que solía ser el Atlántico. Una enorme estación flotante estaba siendo ensamblada con los cascos de 3 destructores Valari caídos. Humanos trabajaban junto a drones, IA e incluso sirvientes Valari capturados, ahora reprogramados para servir a la paz. La llamaron Muelle Fénix 1, porque la Tierra no solo estaba reconstruyendo, estaba evolucionando. Comenzó con naves de patrulla, pequeñas, rápidas, construidas con núcleos híbridos. No estaban hechas para explorar. Estaban hechas para encontrar qué más se escondía en las estrellas. Raina tomó la primera ella misma. Dejó a Elías atrás, en la seguridad de una de las bóvedas de la montaña donde el aire era limpio y los días sencillos. Casi la destrozó irse de nuevo. Pero él la miró y dijo lo único que importaba. Asegúrate de que la mamá de nadie más tenga que huir. Así que se fue, a través de rutas espaciales fracturadas, colonias calcinadas y campos de restos antiguos. La galaxia era más ancha de lo que recordaba y más vacía, pero también temblaba. La onda de lo que la Tierra había hecho se estaba extendiendo. En un sistema distante, encontraron un planeta donde la tecnología Valari había dominado. Las ciudades estaban muertas, pero no destruidas, abandonadas. Los lugareños dijeron que un día el cielo lloró azul y luego el Señor Supremo gritó y desapareció. La gente allí no conocía la Tierra, pero sabían que la libertad había llegado de alguna parte. En otro sector, captaron una señal. Habla humana, áspera y cortada. Puesto de avanzada Delta 4. Responda cualquier nave terrana. Raina se inclinó hacia adelante. Conéctalo ahora. Era una colonia menor. Colonos de la Tierra, perdidos hace mucho tiempo y dados por muertos, sobreviviendo bajo el control Valari durante décadas. Cuando vieron descender la nave terrana de las nubes, pintada con la bandera de un planeta que la mayoría creía extinto, lloraron. A través de las estrellas, los supervivientes estaban emergiendo. Y detrás de ellos, crecía un silencio, una quietud entre los viejos imperios. Porque la Tierra había resucitado del fuego. Y algo nuevo estaba naciendo de sus cenizas. Lo llamaron el segundo amanecer. No solo un renacimiento de la Tierra, sino del lugar legítimo de la humanidad entre las estrellas. 10 meses después de la caída del Nexo Valari, la presencia de la Tierra se extendió por la galaxia como una cicatriz demasiado profunda para sanar. Su mundo ya no era descartado como atrasado o primitivo. Se había convertido en una advertencia, una lápida tallada en el vacío. No confundan el silencio con la rendición.